Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este gorro con cuello que está hecho a crochet, es igual a este que traigo puesto. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 350 gramos en dos colores. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar hasta 3 milímetros. Y por último, lo que sería una tijera. Vamos a comenzar haciendo lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo apretamos y vamos a levantar 3 cadenas, no muy apretadas. Estas van a contar como el primer punto alto. Hacemos lazada y dentro del círculo sacamos hebra, estiramos un poco para que nos quede un poco floja y hacemos el punto alto. Ya tenemos 2, 3, 4 y así vamos a estar haciendo hasta tener un total de 14 puntos altos. Una vez hayamos completado todos los puntos, lo vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena, 1, 2 y 3, para cerrar lo que sería esta primera vuelta. Unimos. Ahora vamos a girar hacia la parte de atrás, tiramos de la hebra y cerramos por completo lo que sería el centro. Nos va a quedar lo que sería un círculo. Ahora vamos a levantar solamente una cadena lazada y vamos a tomar ese punto donde unimos encima, lo vamos a tomar en relieve por el frente. Metemos así nuestro gancho, pasamos por debajo del punto, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto alto en relieve por el frente. Ahora hacemos lazada y entre punto y punto en el espacio, ahí vamos a hacer un punto alto. El punto que sigue lo tejemos en relieve por el frente. Tomamos así nuestro gancho, lo metemos por debajo, sacamos la hebra, estiramos y hacemos el punto y ya tenemos el punto en relieve por el frente. Lazada en el espacio, justo en el centro, ahí volvemos a hacer un punto. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final. Todos los puntos de la base, que son 14, los vamos a tejer en relieve por el frente y entre punto y punto vamos a hacer un punto sencillo. Terminando esta primera vuelta de aumentos, terminamos con un total de 28, lo que serían 14 en relieve por el frente y 14 normales. Ahora los vamos a unir con un punto deslizado exactamente encima donde está el punto en relieve. Y ya nos quedó en esta forma. Ahora levantamos una cadena lazada y el punto que está en relieve por el frente, así lo vamos a mantener. Sacamos, pasamos y cerramos. Este nos va a quedar como si fuera doble porque nos queda esta parte de la primera cadena, pero solo va a contar como el punto por el frente. Ahora hacemos lazada. Donde está el punto solo, que no era en relieve, ahí vamos a hacer un aumento. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Ya tenemos el primer aumento. Ahora vamos a abrir esto en esta forma para que puedan ver cuáles son los del relieve y no se confundan. Corresponde el punto en relieve. Ese lo vamos a mantener siempre en relieve por el frente. Sacamos y ya tenemos una vez más el punto en relieve. Hacemos lazada. Corresponde ahora el punto solo. Ahí vamos a hacer un aumento. Hacemos 1 y 2. Ahora corresponde el de relieve, lo mantenemos así. Esto va a ser todo lo que vamos a estar haciendo. El punto que está en relieve por el frente, lo mantenemos en relieve por el frente. Y donde está el punto sencillo, ahí vamos a hacer el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo lugar. Terminando la vuelta, unimos encima del punto con punto deslizado y cerramos, apretamos y ahora vamos a hacer una cadena lazada.
volvemos a repetir el punto en relieve por el frente. Ya tenemos una vez más el punto. Ahora aquí tenemos los dos puntos solos o puntos altos. Vamos a hacer lazada. Hacemos encima del primero, hacemos uno. Y en el segundo hacemos un aumento. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Ya tenemos el aumento. Donde teníamos dos puntos solos, ahora tenemos tres. Lazada. Tomamos el de relieve y lo seguimos manteniendo. Esto no va a cambiar. Se va a mantener el mismo punto. Una vez más vamos al siguiente. Hacemos en el primero 1. En el segundo hacemos el aumento. 1 y 2. Así estaremos haciendo toda la vuelta. Mantenemos el punto en relieve por el frente y donde están los dos puntos vamos a hacer en el primero el punto solo. En el segundo hacemos el aumento. Vamos a dar toda la vuelta, cerramos, volvemos a repetir y esta vez vamos a hacer otro aumento. Ahora tenemos 3 puntos, en la próxima tendremos 4. Vamos a hacer un punto encima del primero, un punto encima del segundo y en el tercero es donde vamos a hacer el aumento para tener el total de los 4 puntos. Cuando hayamos completado la vuelta, así se verá. Vamos a hacer una última vuelta de aumentos. Aquí tenemos hasta ahora el punto en relieve y 4 puntos altos. Vamos a hacer hasta que tengamos el punto en relieve y 5 puntos altos, es decir, una última vuelta de aumentos en mi caso. Si ustedes lo quieren más grande, pueden seguir aumentando. Y si lo quieren más pequeño, para un niño, pues ya lo dejan hasta esta vuelta. Ahora vamos a continuar con la próxima. Yo cambié el color de la lana a un color blanco, pero eso no tiene nada que ver. Lo que importa es los puntos y la secuencia. Ustedes lo cambian si gustan y si no siguen con el mismo color. Hacemos la cadena, levantamos, hacemos lazada y tomamos el punto que está en relieve por el frente. Y lo hacemos en relieve por el frente. Ya tenemos el punto. Ahora tenemos aquí 4. Siempre vamos a hacer el aumento en el último. Es decir, todos los primeros los vamos a hacer así como están, uno encima del otro. Tomamos el primero, hacemos 1. En el segundo, hacemos 1. Ya tenemos aquí 3 puntos altos. Ahora viene el último, donde vamos a hacer el aumento para completar lo que serían los 5. 1 y en el mismo lugar otro. Y ya tenemos aquí 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora corresponde el que está en relieve. Y ahora volvemos a hacer los aumentos. Un punto, tienen que apartarlo para que vean que aquí está la cadena escondida. Hacemos un punto encima de cada uno y en el último hacemos lo que sería el aumento. Deben de apartar bien porque no vayan a tejer encima del punto en relieve y ya no les va a quedar. Deben tejer en estos 4 puntos solamente, uno encima de cada uno y un aumento en el último. El que está en relieve. Esto será todo por esta vuelta. Ahora que ya terminamos esta última vuelta de aumento, vamos a tener un diámetro total de unos 17 centímetros. Para que se hagan una idea, por si tejen más flojo o más apretado, van a necesitar más o menos vueltas. Yo volví a cambiar el color de la lana al color azul. Solamente voy a hacer una línea en blanco, pero cada uno decide qué cantidad de vueltas va a separar o si lo va a hacer de un solo color. Ahora vamos a repetir aproximadamente unas 5 vueltas más en mi caso, pero ustedes deben de probar lo que les llegue exactamente a donde están las orejas, donde comienzan las orejas. Vamos a repetir los puntos así como están. Tenemos 5 puntos y el de relieve, así los vamos a mantener. El punto en relieve 5 puntos, ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones ni nada, solamente será repetir exactamente la vuelta como está. Una vez ya terminemos las 5 vueltas, regresamos para hacer lo que sería el punto elástico que va en nuestra frente. Una vez terminamos las 5 líneas
o vueltas de punto sobre punto, repitiendo solamente los 5. Así será como nos habrá quedado. Yo coloqué una línea blanca, 2 azules, una blanca y 2 azules. Ahora volvemos a iniciar con el color blanco para hacer lo que sería el elástico. Hacemos la cadena lazada y tomamos el punto que está en relieve por el frente y lo tejemos por el frente. Ya lo tenemos una vez más. Ahora lo que vamos a estar haciendo es tejiendo un punto en relieve por el frente y uno en relieve por detrás. Ya tenemos el primero por el frente, ahora hacemos lazada y el próximo lo tomamos por detrás. Sacamos así la hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto alto. El que le sigue lo vamos a tejer en relieve por el frente, metemos el gancho de esta forma, sacamos hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto. Próximo será por detrás. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Cuando llegamos al final de la vuelta, unimos encima del punto con un punto deslizado para cerrar. Y así es como se verá esta primera. Vamos a hacer 2 vueltas más exactamente iguales, repitiendo lo mismo. Hacemos la cadena, tomamos el punto y lo hacemos en relieve por el frente. El que está por detrás lo mantenemos en relieve por detrás. Sacamos la hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto. El siguiente está por el frente, así lo mantenemos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Esta sería la segunda vuelta. Llegamos al final, unimos y vamos a levantar una tercera. Terminamos lo que sería la tercera vuelta de punto elástico en esta parte. Así se verá. Si lo quieren más grueso pueden colocarle una vuelta más. Ahora vamos a contar dónde terminamos, que fue este punto, el último, donde unimos. Vamos a contar 11 puntos, solamente los que están en relieve por el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Dejamos el que está en relieve por debajo. Acuérdense que cortamos solamente el de arriba y vamos a marcar en ese, en el número 12. Esto es para que no se nos pierda. Esto va a ser el espacio que hay enfrente de la cara, que debemos dejarlo descubierto. Si gustan pueden medir en su cara para que sea más fácil donde termina un ojo y donde termina el otro, para que no les queden tapados. Esto debe que estar exactamente al lado de la cara. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían las líneas hacia abajo. Vamos a estar repitiendo el mismo punto, uno por enfrente y uno por detrás, pero esta vez no vamos a estar tejiendo en círculo, sino que vamos a tejer hacia un lado, nos regresamos y hacia el otro lado. Aquí donde terminamos, unimos y repetimos el punto así como está. Ahora nos pasamos, el que está por detrás lo vamos a tejer por detrás. Es exactamente lo mismo, no va a cambiar nada. Mantenemos los puntos así como están. Vamos a estar repitiendo cada punto hasta que lleguemos a donde está el marcador. Cuando demos la vuelta y lleguemos a donde está el marcador, lo vamos a retirar para poder tejer ese punto. Y este será el último. Nos quedó este espacio en blanco, es decir, sin hacer ningún punto. Ahora lo que vamos a hacer para la siguiente vuelta, ya que nos vamos a estar regresando, serán 1, 2 y 3 cadenas de altura que simularían a lo que sería este punto. Hacemos lazada, giramos y ahora comenzamos a repetir las vueltas. Vamos a tejer los puntos tal y como están. Este ahora nos quedó por enfrente, lo vamos a tejer por enfrente. El que está por detrás lo vamos a tejer por detrás. Y así vamos a estar haciendo esta vuelta. Damos toda la vuelta hasta que lleguemos a este lado. Cuando lleguemos aquí vamos a hacer lo mismo. Levantamos lo que serían 3 cadenas.
puesto que ya en este punto tejemos este en relieve y aquí como no podemos hacerlo solamente levantamos 3 cadenas, giramos y repetimos. Esto lo vamos a estar haciendo unas 6 veces. Esta sería la primera vuelta, vamos a hacer 5 más y regresamos. Al terminar las 6 vueltas, así será como se verá, es aproximadamente unos 7 centímetros de largo. Ahora cortamos la lana donde nos hayamos quedado e iniciamos con el siguiente color. Vamos a estar tejiendo una cadena, la voy a girar para que sea más fácil, de 26 puntos, debe ser en números pares, cada uno debe de medir lo que le entre. Lo pueden colocar en esta parte con un prendedor para colocarlo que les entre bien por la cabeza porque esta parte va a ir en el cuello, que no les quede demasiado flojo, si no se va a ver feo. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar 26. Cuando completemos las 26 cadenas, nos aseguramos de que esté derecha, que no nos quede torcida y la vamos a unir en el otro extremo con un punto deslizado. Vamos a tomar lo que sería la tercera cadena, contamos 1, 2 y 3 y ahí vamos a cerrar con el punto deslizado. Ya nos quedó de esta forma. Ahora hacemos una cadena para apretar y una para subir, lazada. Este punto, como vemos este está por el frente, pues este nos tiene que quedar por detrás, que era donde estaban las cadenas al inicio. Así que lo vamos a tejer por detrás. Colocamos hacia el gancho, sacamos la hebra hacia afuera y hacemos el punto en relieve por detrás. Cuando lo volteamos ya nos quedó de esta forma. Hacemos lazada y comenzamos a repetir los puntos así como están, de la misma forma. Será punto elástico. Este que está por el frente lo vamos a tejer por el frente y el que esté por detrás lo vamos a tejer por detrás. Así hasta que lleguemos a donde está el color azul, que vamos a hacer puntos altos en todas estas cadenas. Cuando lleguemos al último punto que pertenecen a estos que estaban en relieve, ahora vamos a hacer puntos altos en todas estas cadenas. Comenzamos con la primera, metemos el gancho, sacamos la hebra y hacemos el punto. Pasamos a la próxima cadena, sacamos hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto. Esto vamos a estar haciendo con cada uno de los puntos que tenemos en la cadena, un punto alto en cada una hasta que lleguemos al último. Llegamos al final de la cadena y tenemos ahora 26 puntos altos en esta parte. Vamos a unir justo encima del punto con un punto deslizado para cerrar y de aquí comenzamos a repetir. Hacemos la cadena que no cuenta, solamente para apretar, y una cadena de altura. Ahora hacemos lazada. Como ese punto está por detrás, lo vamos a mantener por detrás. Sacamos la hebra hacia arriba, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto por detrás. Ahora el que le sigue está por el frente, lo mantenemos por el frente. Y esto será todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tejer un punto por enfrente, un punto por detrás. Cuando lleguemos a la cadena, pues continuamos con la misma secuencia. Un punto enfrente, un punto atrás, un punto enfrente y un punto atrás. Esto vamos a estar haciendo por el largo deseado. La cantidad de vueltas que necesiten, solamente repitiendo lo mismo. Una vez completemos el largo deseado, en mi caso fueron 11 líneas en total, hacemos el nudo y cortamos la lana. Le coloqué 2 líneas de color azul, una blanca, 3 azul, una blanca, 3 azul y una blanca. Eso es todo, repitiendo el mismo punto encima de cada punto. Nos habrá quedado con este espacio aquí en la parte de enfrente que va a ser para nuestra cara. Y en los lados vamos a estar cosiendo 2 botones. Van a contar las líneas que están en relieve por el frente solamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6 puntos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el número 6 vamos a coser un botón utilizando hilo y aguja. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Contamos los 5 hacia el lado, 6 hacia abajo. Aquí tengo uno también en color rosa. Estos botones los vamos a estar utilizando para colocar la mascarilla. Como estamos en temporada de que tenemos que usar mascarilla para protegernos, aquí la vamos a colocar.
Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Ahora solo nos queda colocar lo que sería la mascarilla. La colocamos en los botones. Y si queremos usar otra para que nos cubra más del frío, podemos colocar una segunda encima, que la podemos ocupar del mismo color o en combinación con el gorro para que se vea más bonita. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.